Y vamos ya con nuestra mesa de actualidad, hoy protagonizada por el abogado Ignacio Arias Navarrete. Bienvenido, buenas noches. Hola, buenas noches. Y también por el doctor en Derecho y a la sazón rector de la Universidad Isabel I, Alberto Gómez Barahona. ¿Cómo estamos? Bienvenido, buenas noches. Muy bien, buenas noches. ¿Querías tú hacer alguna puntualización con las corbatas? No, la quería hacer yo, que has venido de verde, que falto yo, haberme avisado. No, porque podríamos despertar ciertas susceptibilidades, bueno. ¿sabes? Verde que te quiero ver. azar. Verde que te quiero ver. Es más que uno tiene corbata de todos los colores, no le pueden acusar de nada. Bien, pues vamos con el primer asunto. Por cierto, ya sabes que la empresa propietaria de Nuclenor, de la central de Garoña, va a recurrir ese impuesto que le ha interpuesto la Junta de Castilla y León a partir de ahora. ¿Crees que lo comentamos aquí en alguna ocasión, ¿crees que puede tener éxito ese recurso, Alberto? Pues es difícilmente valorable, ¿no? Yo creo que es una de las notas de los impuestos es la generalidad en general, y en este caso yo creo que hay una nota de singularidad para un supuesto y una circunstancia concreta. No conozco los pormenores del mismo, pero esta nota de la generalidad frente a una circunstancia concreta puede ser el elemento que pueda justificar o sea uno de los argumentos que haya podido emplear la empresa, pero sin conocer los detalles, aventurarnos a decir si puede tener éxito o no, yo creo que es muy aventurado. Era lógico que recurriera, ¿no? Sí, ya incluso yo creo que lo comentamos en alguna tertulia. Lo que dice Alberto es algo que también el Partido Socialista en su día ya aventuró en la Cámara, e incluso algún otro grupo político, en el sentido de la singularidad, efectivamente, porque era una modificación de un impuesto pues casi ad hoc, ¿no? para establecer a un determinado sujeto pasivo contribuyente, y por lo tanto esa no es en principio una forma de legislar en impuestos del todo correcta. Además apuntaban también otros grupos políticos una cuestión que rayaba con la doble imposición, por cuanto a nivel estatal ya hay algún tipo de carga impositiva de similares características y por hechos pues también muy similares, con lo cual, bueno, yo creo que la empresa, que era muy previsible que recurriera, pues veremos a ver ahora a los tribunales, que son los que tienen la última palabra y los que tendrán que decidir. Bien, pues vamos con más asuntos. El Congreso de los Diputados ha derogado el decreto de medidas urgentes en materia de vivienda que amplía el plazo de prórroga de los contratos de alquiler a 5 años con el rechazo del Partido Popular, de Podemos, Ciudadanos y de Esquerra, entre otros, por lo que el Gobierno ya analiza alternativas para presentar más medidas sobre alquileres. Podemos ha insistido en que el Ejecutivo debe traer un nuevo Real Decreto con todo y no han aceptado convalidar el actual, al tiempo que PP y Ciudadanos tampoco lo han validado porque afirman que no estimulan la oferta de alquileres y da inseguridad jurídica a todas las partes. Primer encontronazo fuerte del presidente del Gobierno con uno de sus aliados, con Podemos, su principal aliado. Sí, bueno, y otra muestra más de los peligros que tiene gobernar por decreto ley. Es decir, cuando se hace un decreto ley tiene que haber razones de urgencia, que me las cuestiono también en esta materia, y hay una jurisprudencia del Tribunal Constitucional rotunda en cuanto a la excepcionalidad, la urgencia que deben tener, que yo creo que una política de rentas tiene que hacerse con el consenso necesario y con la reflexión, porque afecta al derecho a la vivienda, tiene consecuencias económicas, por lo tanto yo creo que la extraordinaria urgencia y necesidad no la tenía. Gobernar por decreto ley tiene el riesgo que no te lo convaliden, ¿no? Y es lo que ha ocurrido. Y es un anuncio para navegantes de lo que puede venir y lo que puede pasar a nivel presupuestario. Y a la postre lo que ha introducido es más inseguridad jurídica. Al introducir más inseguridad jurídica va a hacer que determinados propietarios, antes de sacar sus inmuebles al mercado, se lo cuestionen, y la falta de viviendas para alquiler va a tener un efecto inflacionista. Por lo tanto, puede que haya conseguido un efecto contrario al pretendido por utilizar una mala técnica legislativa. ¿Nacho? A mí me satisface sobremanera, ¿no?, que no se haya convalidado este Real Decreto Ley, porque sinceramente era un paso atrás, ¿no? Un paso atrás en la liberalización del sector, entendida desde el punto de vista siempre de mayor beneficio, precisamente para que el mercado del alquiler cobre un protagonismo muchísimo mayor del que tiene, y yo creo que los pasos que se habían dado en ese sentido, este Real Decreto lo que hacía es
ir para atrás, ¿no? Y por lo tanto yo desde ese punto de vista estoy muy satisfecho. Además eran medidas, pues como decía Alberto, pues un poco fruto del pactismo político, no del estudio, no del análisis jurídico establecido en bases de conveniencia, de oportunidad desde el punto de vista del mercado, desde el punto de vista de los consumidores. No, esto es, pues bueno, pues como tengo unos socios coyunturales que me exigen que tengo que limitar el precio del alquiler e incorporar una serie de medidas en el mercado de vivienda que parezca que somos lo más sociales del mundo y que nos salimos de sociales, pues bueno, pues dicto este Real Decreto en la confianza de que, bueno, pues voy engañándoles poco a poco, les digo, hombre, no, pero tranquilos, porque esto de limitar el precio del alquiler, no os preocupéis, que no lo hago ahora, pero voy a hacer una VTC. ¿Qué es hacer una VTC? Pues bueno, pues cojo y digo, mira, esto es una materia estatal, pero mejor que lo regulen las comunidades autónomas y que lo regulen los ayuntamientos, ¿no? Y claro, Podemos por ahí, pues no ha tragado, ¿no? Entonces le dicen, no, mira, oye, o me das el paquete completo o no te compro la mercancía. Bueno, pues casi es el mercadillo del politiqueo a cortísimo plazo, que lo único que decía Alberto muy bien, introduce inseguridad, incertidumbre. Esto le hace un daño al mercado extraordinario y a la seguridad jurídica también, ¿no? Por lo tanto, un auténtico desastre de Sánchez, uno más, vamos, no... Sí, hay un libro francés... Pero el único Real Decreto que no han apoyado, creo que el resto, todos han salido adelante. Sí, así son. Claro, pero hay un libro extraordinario francés que es No se cambia la sociedad por decreto, ¿no? Y hay gente que piensa que el mercado, por ejemplo, inmobiliario se puede cambiar haciendo un decreto ley, aprobando una ley con una mayoría inestable cuando va a haber elecciones en un periodo de un año. Yo creo que estos son ejercicios de irresponsabilidad, ¿no? Una sociedad para avanzar y progresar y que los ciudadanos, los que tienen propiedades, se sientan seguros, los que necesitan alquiler tengan una oferta amplia, tienes que dar estabilidad a las cosas, ¿no? Y entonces estas urgencias para tratar de solucionar son medidas de marketing político y realmente necesitan unos consensos, las cuestiones importantes amplios para que se modifiquen las leyes, porque esto de estar cambiando todo el día las leyes pensando que eso va a cambiar la sociedad, eso es irreal. Normalmente la realidad social es la que hace cambiar el marco normativo. Pretenderlo con urgencias al revés suele llevar a sonoros fracasos. Claro, es que antes el alquiler era una alternativa a quien no podía acceder a una hipoteca o no le interesaba, pues que ahora tampoco lo es. No, es que además, efectivamente, lo importante es que haya mercado de alquiler, que el mercado de alquiler sea muy accesible, que la libre competencia y que la oferta y la demanda regulen adecuadamente los precios. Pero claro, al final, cuando tú intervienes de esta manera en el mercado, ¿qué conseguimos con que, por ejemplo, extendamos el plazo de prórroga obligatoria o el tiempo mínimo de duración de un contrato de arrendamiento de vivienda de 3 a 5 años o a 7 si es una sociedad la que ocupa la posición de la arrendadora? Pues que al final lo que estamos consiguiendo es que el arrendador, el propietario, sea mucho más proteccionista vía precio. ¿Por qué? Porque lo que quiere, lógicamente, es no tener problemas. Entonces, lo que estamos es restringiendo precisamente la posibilidad de que haya más viviendas en el mercado, haya más alquileres y eso también influya en el precio. Esto se lo han dicho todos los analistas, todos los estudios relativos a arrendamientos. De hecho, se contrae el mercado muy rápidamente al respecto y además incorporan otra medida. Este Real Decreto incorporaba otra medida también muy curiosa, que era el limitar a 2 meses máximo la fianza posible, exigible a un inquilino, ¿no? Salvo, bueno, arrendamientos de larguísima duración. Claro, ¿eso qué suponía también? Pues eliminar la posibilidad de exigir, por ejemplo, un aval que garantizara el pago de las rentas, etcétera, etcétera. O sea, todo un conjunto de medidas que lo único que persiguen es perjudicar al mercado de alquiler. Bueno, pero es que es lo que tienen este tipo de... Sí, además en los pocos días que ha habido desde el decreto ley hasta ahora se había paralizado mucho el mercado de arrendamientos, precisamente porque la gente no tenía certeza y seguridad y no se quería arriesgar a arrendar, ¿no? Entonces a veces consiguen un efecto perverso y contrario al que pretenden con la norma. Hemos hablado de Podemos también para argumentar este tema y quiero que me valoréis la salida de uno de sus fundadores, que no sé si habéis escuchado Onda Cero y Alsina ayer cuando era Manuela Carmena entrevistada.
la alcaldesa de Madrid diciendo, ¿cuándo se empezó a fraguar este acuerdo con Íñigo Errejón? Y pues cuando se cayó en Navidad, ¿os acordáis? Que se rompió el tobillo, le estaba llevando unas empanadillas para cenar y para hablar del tema, y ahí es cuando se fraguó todo. Yo la escuché en un corte, lo de la empanadilla, es lo único gracioso que tiene todo este asunto de Podemos, ¿no? Porque la verdad es que como historieta, pues está bastante bien. Lo que era una fuerza emergente que trataba de huir de todos los vicios, de todas las corruptelas que ellos denunciaban, tremendas, en los partidos convencionales, lo que han demostrado es que en menos tiempo no se puede incurrir, no en las mismas, sino en todo tipo de vicios que ellos han estado denunciando años y años, ¿no? Yo creo que es una guerra de amor que dura ya bastantes meses y no sé cómo acabará. Lo cierto y verdad es que hay un sector de la opinión publicada que ha recogido con muy buen grado esta salida de Errejón, y eso demuestra también que la fórmula Podemos, para muchos de los que la encumbraron y de los que la apoyaron incondicionalmente, empieza a cotizar a la baja, o casi es papel basura en el mercado. Puede ser que haya pensado Errejón, me voy antes de que el barco se hunda, me tiro. Sí, bueno, es que yo creo que la coherencia es muy importante y hay gente que está viviendo de forma muy distinta a lo que dice. Y eso, aunque parezca mentira, eso lima muchísimo la situación. Y las incoherencias que se han producido entre lo que se dice y cómo se hace o cómo se vive ha hecho que en las estructuras internas esto haya minado la moral en muchos casos. Pero también tiene otra lectura lo que ha pasado con Errejón, es el centralismo en el que vive también este país. Era un tema puro y duro de la Comunidad de Madrid. Si esto hubiera sido en Zamora o en Castilla y León, hubiera tenido muchísimo menos impacto. Y es por una cuestión autonómica ha supuesto un desgaste enorme desde el punto de vista político. Y la tercera cuestión es cómo en partidos que tienen una base, si me permitís, asamblearia casi y de autoorganización, el componente de los líderes y el personalismo sigue igual que en cualquier otro partido. Por lo tanto, es un partido en teoría con hechuras nuevas, pero con los mismos comportamientos viejos y llegando a unas conclusiones que es lo de la política tradicional, donde los personalismos tienen mucho protagonismo. Por lo tanto, a mí no me pilla por sorpresa, porque yo creo que Podemos le falta un elemento aglutinador, que ha sido la suma de muchas cosas dispersas y que no tiene un planteamiento de coherencia en muchas políticas y sobre todo en muchos comportamientos de ser coherente de lo que se dice con lo que se hace. Ya que citas lo de Zamora, Alberto, yo ardo en deseos en ver a la flamante candidata al ayuntamiento, Sí. Dolores, ¿no? Sí. Dolores, una zamorana que va a ser candidata, que vive en Zamora además, que va a ser candidata al Ayuntamiento de Burgos. Ardo en deseos en ver a esta persona, los planteamientos que haga el partido que... Candidata por Burgos. Por Burgos. El partido que criticaba como pocos aquello de los políticos que iban a otros sitios a presentarse, ¿no? Nos mandaron un cunero en las últimas elecciones generales, que los burgaleses decidieron que fuera diputado nacional, el señor Vila, y ahora nos van a mandar una señora de Zamora para ser candidata a la alcaldía de Burgos. Vamos, lo que se dice de la nueva política en estado puro. ¿Qué te parece? Pues no tengo nada que decir, ¿no? Es decir, yo creo que son los comportamientos de casi siempre de los propios partidos, ¿no? Es decir, si a mí tener un cunero me va bien, lo justifico, y si lo tengo que hacer, lo hago, ¿no? Yo creo que toda esta suma de circunstancias, ahora estamos hablando de Podemos, pudiéramos estar hablando de otros partidos, es lo que está produciendo un desarraigo, una especie de despegue de los ciudadanos de la vida política, porque saben que entre lo que dicen y lo que hacen, entre los comportamientos, entre las coherencias, a la hora de tomar decisiones, como tienen en cuenta siempre los intereses electorales por encima de los generales. Esto está llevando a un tremendo, para mí muy preocupante, crisis de confianza en la clase política, en la que, bueno, pues gracias a Dios tenemos un sistema democrático y que la gente va a votar, pero el nivel de abstención en las elecciones, etcétera, y yo lo que veo en la calle pues es eso, el despego, todos son iguales, frases de este tipo que
hay que decirlas porque lo está diciendo la gente. Pues si no ha quedado claro, una pequeña corrección: es la candidata de Podemos Burgos, pero va a la lista del Congreso de los Diputados. El mismo papel que hacía Miguel Vila, al Congreso de los Diputados. ¿No sabías ir al Congreso? Sí, es Miguel Vila. ¿O al Ayuntamiento? Lo mismo que Miguel Vila, segunda parte. De Madrid uno y de Zamora otra. Claro, lo que pasa es que siendo de Zamora, no la quieren en su tierra, ¿verdad? Esto es lo malo de los cuneros, que se puede sacar esa conclusión también. Será. Pero Pablo Iglesias tiene muy buenas relaciones, ¿no?, con Podemos Zamora. Sí, efectivamente, claro, eso es. Mejor Bien, pues vamos con un último asunto rápidamente. La economía burgalesa seguirá creciendo en 2019. Durante el último trimestre del pasado ejercicio se percibió una desaceleración, pero los analistas de Ibercaja y del Colegio de Economistas de Burgos no perciben ese riesgo de una nueva crisis, mucho menos en el caso de una provincia con un alto componente industrial como la nuestra, Nacho. Sí, son datos los que se han hecho públicos muy coincidentes, muy en la línea, ¿no?, de los últimos datos que hemos conocido de previsiones económicas para el ejercicio 2019. La propia Junta corrigió su previsión de crecimiento del 2,7 al 2,3, en el entorno del 2,2, 2,3. Otras entidades también lo han marcado en esos umbrales. Yo creo que efectivamente hay un contexto de desaceleración, y que sin duda muchas de las cuestiones que hemos comentado en la tertulia, relativas a la estabilidad, a la seguridad, a la certidumbre en las políticas, pues son muy importantes a la hora de calibrar este tipo de predicciones, ¿no? Al margen de otras componentes coyunturales, como puede ser, pues, si es un buen año turístico, si es un buen año agrícola, etcétera, que siempre tienen influencia, ¿no? Pero realmente para mí la amenaza, y la semana pasada lo hablábamos, la amenaza más real puede estar hoy en España en el marco tan electoral que tenemos abierto, ¿no? Con una convocatoria ahí en mayo en ciernes, que afecta a una grandísima parte del territorio, y con una convocatoria electoral general, pues que está dependiendo hoy por hoy, lamentabilísimamente, pues de los mayores enemigos que tiene España, que son los partidos que quieren romper España, ¿no? Por lo tanto, la situación no puede ser más de incertidumbre. Alberto, ¿optimista o no? Bueno, primero vamos a acotar, ¿no?, porque en el corte decían no hay previsiones, la previsión de crecimiento es del 2% para el año 2019, no hay ninguna expectativa de crisis en el 2019, pero el 2019 es muy corto plazo, ¿no? Yo con la realidad económica tengo un criterio de mucha prudencia, ¿no? El Foro Económico Mundial de Davos ahora ha dicho que el crecimiento se va a frenar, el Fondo Monetario Internacional ha rebajado las expectativas, la inseguridad política que tiene en estos momentos el país nos puede pasar también factura. Tenemos un asunto europeo importante que es el tema del Brexit, cómo lo vamos a solucionar. Ahora veíamos también en la cumbre de Davos cómo ya las 10 grandes compañías del mundo, 6 norteamericanas, 4 chinas, Europa ya no está. Por lo tanto, yo creo que a corto plazo no hay nubarrones, pero el conjunto de la situación es para ser muy prudente, y tengamos en cuenta que el inversor y el capital busca certezas y seguridades normalmente cuando se va a dar, y no tenemos ni seguridad europea por los factores que he dicho, tenemos una inestabilidad política también grande, y hay una ralentización de la economía mundial. Por otro lado, también se ha despertado unas corrientes proteccionistas en el mundo que llevan a la protección de los estados frente al comercio internacional, que suele ser el elemento más dinamizador de la economía. Por lo tanto, yo diría que no hay nubarrones a corto plazo, pero que en el horizonte se ven a lo lejos que hay nubes que amenazan tormenta. Bueno, pues si es así lo contaremos, y si no es así también, evidentemente. Nos marchamos, ha sido un placer compartir estos minutos con Ignacio Navarrete, con Alberto Gómez Barahona. Descanséis, hasta la próxima. Hasta aquí La Opinión, 2 minutos y mucha información.